lugar, agradecerle la asistencia, la valentía de venir aquí y contar cosas que entiendo que no son agradables. Para nuestro grupo parlamentario y para mí en particular ha sido impactante su testimonio y en general es algo que llevamos viendo estos días, que da muchísima rabia que las personas que alzaron la voz antes de que el fraude se pudiese culminar, en vez de ser reconocidos con honores en el sindicato, fuesen perseguidos, despedidos, acosados, vilipendiados, ¿no? Bueno, pues es muy duro. Yo, por ejemplo, ayer veía a mi compañera Mari. Es muy duro cuando tú llevas 40 años en el sindicato y te llaman a declarar a la Guardia Civil o a Fiscalía porque han decidido aportar tu nómina sin tener nada que ver en formación para justificar es duro. Y luego ya, bueno, pues sí, todo lo que ha pasado, pues... Yo quiero, en primer lugar, hacerle ese reconocimiento. Hoy escuchará los testimonios de grupos parlamentarios que dirán que hubiese pagos en B o potenciales pagos en B en el sindicato, que hubiese trabajadores sin contrato, que hubiese desvío de fondos de subvenciones. No tiene nada que ver con esta comisión de investigación. Eso lo va a oír hoy en los turnos de preguntas. Yo os lo quiero decir. Y quiero dejar por adelantado que para nuestro grupo parlamentario es precisamente lo que explica por qué hemos llegado hasta aquí, hasta esta comisión de investigación. Es que en UGT no había contabilidad diferenciada. Nunca, a pesar de que yo fui despedida por causas económicas y pedimos la documentación económica y el presidente del comité de empresa, es imposible saber, porque no había una contabilidad en la que se dijera esto es para subvenciones, es que es imposible. Por eso todo está junto, porque ellos decidieron que fuera así también. Claro, lo que quiere decir es que todo el dinero que entraba en UGT, fuese lo que fuese, entraba en una caja común que luego se usaba para diferentes fines, pero sin diferenciar dónde venía cada cosa. Es que yo insistía mucho en la necesidad de hacer auditorías, en la necesidad de llevar una contabilidad. O sea, UGT recibía muchísimo dinero en subvenciones públicas. Sin embargo, ellos decían que estaban exentos, que no tenían por qué pasar por el Tribunal de Cuentas. Esto lo decía Marina Pineda, que es abogada. Entonces, claro, la contabilidad... por la que me pasaron a mí eran partidas genéricas de, bueno, pues actos y reuniones, 195.000 euros. Propaganda, 80.000. Pero las subvenciones, además, es curioso porque no se separaban. Es decir, si tú dices gastos de personal, 2.190.000, pero si es que esos gastos de personal están soportados por las subvenciones. Sin embargo, a nosotros eso no nos lo hacían constar. Eso siempre se negó internamente, siempre. Usted lo que ha dicho hoy aquí es que, si no me equivoco, que existían, para que con dinero del sindicato, que no tenemos claro de dónde venía, existía pagos en B y complementos salariales a diferentes pagos en B, bueno, pagos en sobres, pagos en complementos salariales de alguna forma. Lógicamente, cuando yo le traslado esto al presidente del comité de empresa, el presidente del comité de empresa lo comentan y ellos al final se ven obligados a reconocerlo porque uno de los trabajadores que estaba sin contrato y que prestaba servicios era un compañero de servicio jurídico que hacía el trabajo de Marina Pineda, que entonces ya era diputada. Entonces, ¿cómo no lo van a reconocer? Es que estaba allí haciendo el trabajo. Entonces solo podían decir que o no cobraba. Entonces, bueno, ellos hablaban de unos colaboradores que eran gente que ellos necesitaban y que, bueno, se les pagaba así. En su caso, pues supongo que estarían desempleados. No lo sé. El caso del compañero de servicio jurídico está en una sentencia judicial y están las actas del comité de empresa también en esa sentencia. O sea, eso es clarísimo. Yo la primera sorprendida, yo no sabía que se pagaba. Y en ese momento la gerente, quiero insistir sobre ello, la gerente de los servicios jurídicos de UGT, que es la actual concejal y es diputada Marina Pineda, le sugiere el cobrar un complemento salarial en B para complementar su sueldo. Me lo sugirió ella y me lo sugirió justo Rodríguez Braga. O sea, por un lado te decían que esto no sucedía y que esto no era verdad, pero por otro lado a ti sí te decían que podían pagarte de esa manera. A mí me lo dijeron. Tal cual lo he relatado, es tal cual así. Y tanto me acuerdo que las frases que he dicho, lo de salir de superioridad moral, lo apunté. Porque cuando yo salí y me considero una persona valiente y me considero abogada, es que cuando salí me temblaban las piernas porque yo sabía que ese era el fin, el haber dicho que no iba a aceptar eso. Eso era por otras cuestiones, por otros temas que había también graves, irreprochables, incluso reprochables penalmente, que, bueno, declaré en su momento, pero podrían estar prescritos tampoco. Pero, bueno, son otras cuestiones que había también graves. Y usted ha dicho que justo Rodríguez Braga
creo haberlo entendido, Marina Pineda, le dicen, o usted se entera, no sé si podría explicarlo más claramente, que su sueldo estaba equiparado retributivamente al de un Eso me lo director dice general. textualmente Marina Pineda. Y es que aparte, vamos a ver, cuando ves los salarios también de los trabajadores, que también los pude ver como me despidieron por causas económicas, vi la documentación contable, que no obstante está aportada a la Consejería de Empleo aquí, que si sus señorías quieren, pues pueden revisarla, aparecían unos sueldos de los ejecutivos que no tenían empresa, que eran en realidad trabajadores de UGT, porque bueno, la mayoría de la comisión ejecutiva, una parte importante, no eran responsables sindicales, eran trabajadores. Tenían unos sueldos elevadísimos. Entonces, y es que a mí me lo dijo Marina, que estaba equiparado a un director general. Yo sé que ha declarado, porque lo he visto en prensa, que él cobraba 400 euros de dietas y 2.000, que era lo que le pagaba Arcelor. Eso es imposible, porque su número 2, Abel, que al final eran gente que había puesto él allí, o sea, no eran gente que había llegado al sindicato porque eran líderes sindicales o representantes sindicales. No, es que eran las personas que él había elegido. ¿Cómo les iba a dar un sueldo? O Marina, que cobraba 6.000 euros brutos, 4.000. ¿Cómo? Eso no es posible. Yo creo que cualquiera que razone, pues yo mantendré esto donde sea porque ella me lo dijo a mí, que estaba equiparado justo retributivamente, que había acuerdos retributivos. ¿Usted qué piensa en ese momento cuando se entera que los dirigentes del sindicato cobran esas cantidades? O sea, ¿eso le parecía normal en ese momento? ¿De dónde cree que sale el dinero para financiar? Yo no lo sé, pero lógicamente explico lo que había, la subvención institucional, que es la que se paga por representatividad, que puede ser la cuantía, no lo sé, pero la última cuantía, la que yo vi en la documentación contable que yo vi que se me aportó y que está aportada en el juzgado, eran 500.000 euros. Todo lo demás, creo que en el año, no quiero equivocarme, pero superaba los 4 millones de euros, lo que era el presupuesto de UGT Asturias del año 2011 o 2012. Era bastante más de 4 millones de euros. Si solo 500.000 la subvención institucional, el resto, teniendo en cuenta que las cuotas de los afiliados apenas cubren un 15, un 20%, igual digo un 20% y es mucho, ¿no? Pero un 20%, pues el resto eran subvenciones de formación, de juventud, de igualdad, de inmigración, de salud laboral, de temas todos ellos muy delicados, lógicamente. Y, bueno. De cuestiones que usted ha dicho hoy aquí, quiero confirmar si es correcto lo que yo le he entendido, que cuestiones como luz, calefacción, vigilancia, ascensor, gastos de UGT, de mantenimiento... Eran compartidos por todas las federaciones. ¿Y se cargaban con subvenciones finalistas? Por supuesto, se cargaban hasta fotocopias a color y nunca se hicieron en los programas. Que dio fe usted que vio cómo nóminas de trabajadores que no tenían que ver con cursos de formación se computaban en cursos de formación, como si estuviesen impartiéndolos. Claro, yo veo un listado de trabajadores que se me exhibe por parte de la Unidad Central Operativa en una de las declaraciones y veo que todos los trabajadores de las uniones comarcales de UGT se divide, es que es complejo, pero se divide la unión regional, las federaciones y las uniones comarcales. Las federaciones tienen su funcionamiento aparte, cada federación por actividad, pero la unión regional también tiene las uniones comarcales. Esas uniones comarcales, todos los administrativos de las uniones comarcales, yo veo que están cargados a formación, pero es que además también veo que están las secretarías de los ejecutivos y personal de estructura, de organización, que nada tiene que ver ni con formación, absolutamente nada. Sí, eso yo lo vi. A mí es cuando me escandaliza porque además yo compruebo que de esas personas muchas también están en los mismos periodos en inmigración y en salud laboral. Y usted ha dicho que le dijeron que subían todos los meses a unos sobre 800 euros. Y yo esto se lo pregunto a Noelia. Y ha explicado un caso de un desvío de hasta 30.000 euros al año de una... Eso fue en la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego. Sí. Vale. Sí. Ha explicado también que, vamos finalizando. y voy terminando, solo dos cuestiones muy breves, que existían aulas equipadas que se alquilaban, que en principio usted no tenía constancia de ello. En mi curso, 16 ordenadores que no estaban. Y una aula de tutorías. No sé, lo del aula de tutorías tampoco. Vale. Y se pasaba un alquiler. Además, yo creo que si me recuerdo bien la cantidad, eran más de 3.000 euros o una cosa Le quiero bastante... preguntar dos cosas relacionadas. Si usted tiene constancia de que existían también liberaciones realizadas por empresas que no trabajaban liberación sindical. O sea, si había empresas, va a ser una gran empresa,
que pagaba liberados a UGT que no eran trabajadores de esa empresa. Sí, yo conocía un caso. ¿Y si cree que eso pudo afectar en negociaciones laborales, en ERES, Hombre, cuando tú tienes liberada a una persona, yo puedo contar el caso de una trabajadora, porque ella me ha dado permiso, porque es una de las trabajadoras que fue despedida, a la que le obligaron a aceptar esto, le pagaba el sueldo Mercadona, pero ella trabajaba en la UGT. O sea, era responsable sindical de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego. También, eso no lo vi, eso lo vi. Y eso puedo decirlo porque lo oí. ¿A que Mercadona pagaba a una trabajadora de UGT que nunca había pasado Mercadona? Jamás. Jamás. Pero sí, era así. Esto es muy duro y para la trabajadora es muy duro también. Claro, como haces acción sindical en una empresa, como una empresa decide pagar un sueldo a un trabajador que sabe que va a trabajar en una organización sindical, como sindicalista. Pues inentendible.